han avisado de que andamos mal de aforo y habéis venido pronto todos. Eso está bien. Siento que a lo mejor se quede gente fuera, pero ya que es un problema de seguridad. Entonces, bueno, encima algunos estáis en el suelo y tal, pero no puedo dejar entrar a más gente. Y bueno, pues vamos a empezar. Para mí es un placer hoy poder presentar a un compañero de aquí del museo y un insigne investigador de esta casa, como es Fernando Palacios, que lleva muchos años trabajando por la naturaleza, preocupado por los carnívoros y en especial por el lobo. Y es una preocupación que desde el Museo de Ciencias Naturales pues también compartimos, y por eso pues para mí es un placer además poder presentarle. Entonces, bueno, sé que a todos vosotros os interesa mucho también el mundo del lobo y la preocupación, compartís también esa preocupación por la conservación de la naturaleza. Así que bueno, bienvenidos a todos al museo. Gracias, Fernando. Y os dejo con él, que realmente es al que queréis escuchar. Así que cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ya he tenido una reunión anterior a esta. Casi me he quedado sin voz. Bueno, quería agradecer al director que me haya presentado, a Lobo Marley, que me haya invitado a dar esta charla dentro del ciclo de charlas que tiene mi convenio con el Museo de Ciencias Naturales. Y también quería agradecer a Ángel Sánchez, que es la persona que me ha contactado directamente para hacerlo, y a Blas, que están aquí presentes los dos. Y bueno, sin más preámbulos y agradeciéndoles a ustedes que hayan venido a informarse sobre la situación del lobo en el sistema central, pues voy a empezar. Estos son los aspectos de los que voy a hablar. El territorio de los grupos, definidos por el marcaje con heces y también adicionalmente con cámaras de fototrampeo. El número de individuos en cada grupo y si ha habido reproducción en el último año, no en el que estamos en curso, que todavía estamos investigándolo. El estado de conservación de los lobos y de su hábitat. La comparación de los datos que tenemos sobre población con los datos de las administraciones. Y aquí no solo voy a hablar del sistema central, sino también de otras dos zonas que recientemente se han conocido. Y una de ellas, un trabajo que estoy haciendo yo en Galicia. Y las medidas de protección estricta de especies de interés comunitario, que es algo que las administraciones no están teniendo en cuenta. Y bueno, vivimos en un país donde decir que no se cumple la ley ya es aburrido, y siento decírselo, da la impresión de que todos nos adaptamos a eso, porque sabemos que ninguno, si podemos, cumplimos la ley, pero tiene que llegar un momento de revulsión ética en España donde empecemos a cumplir la ley, porque es absolutamente necesario para la convivencia y para la vida democrática. La metodología de estudio se basa en la valoración de indicios de presencia de grandes cánidos. Por ejemplo, hay datos en el periódico de que ha habido un ataque, alguien hace una observación. Estoy hablando de grupos que se desconocen, grupos que no se tiene noticia de que puedan existir. Como por ejemplo, hoy que me han dicho que en Sigüenza hay ataques, pues vamos a ir a muestrear. Entonces, se hacen unos recorridos y una valoración de los indicios, se diseñan esos recorridos, se recorren a pie o en vehículo, por senderos, pistas, cortafuegos, se localizan las heces y se recoge una muestra para estudios de alimentación y análisis genéticos de identificación de la especie o del individuo, se hace fototrampeo y luego se analizan otros datos diversos que se puedan, a los que podamos acceder. Aquí está mi material de muestreo, una bicicleta eléctrica, mi mochila y mi persona.
La bicicleta eléctrica me la he tenido que comprar porque hace 5 años que pido autorización a la Junta de Castilla y León para muestrear y no me la concede. Y por lo tanto no puedo acceder por las pistas forestales a alta montaña. Entonces la bicicleta me ahorra varias horas de subida y bajada y además no me canso. Con lo cual se la recomiendo a todos ustedes, aunque sea para ir a coger setas. Estoy aquí en una cuerda de unas montañas y delante de mí hay un tubo que no podrán ver y hay unas heces de lobo. Aquí, unas heces de lobo frescas, pero que han sido pisadas por el ganado y ya están aplastadas. Estas son las heces. Como ven, es un excremento con muchos huesos y con pelo. En este caso es de una vaca, de una ternera, probablemente un cruce de avileña probablemente con charolesa. Tomo las coordenadas con el GPS. Bien, esto es un ejemplo de recorridos realizados a pie en una zona que está en la provincia de Segovia. Yo, al contrario que otros investigadores, muestreo todas las sendas, todas las pistas, todos los cortafuegos, porque la detección de las heces y la proyección sobre mapa me permite identificar por el valor de los ICAS las zonas de refugio y las áreas de cría, que es donde existe mayor concentración de muestras o mayor concentración de indicios, que pueden ser rascaduras, heces, orina o huellas. Observen este robledal que hay aquí y lo verán ahora, el mismo robledal y toda la zona del entorno con los puntos de recolección de las muestras. Hay una mayor concentración en esta zona. Este es un grupo fantástico que entraba en el Parque Nacional de la ciudad de Guadarrama y consumía cabras monteses, y la Junta de Castilla y León se ha preocupado durante todo el periodo anterior a la declaración del parque de erradicar este grupo. Era un grupo que tenía 6 ejemplares en el 2010 y 2011, y en el 2013 solo quedaba una hembra, que se anexionó un macho viejo cojo en el 2014 y que este año ha desaparecido el macho viejo y ha encontrado una pareja resplandeciente y han criado. Este es el número total de puntos de marcaje que tengo del sistema central y estas son las muestras de heces recogidas en el periodo de casi 6 años, que son un total de 1.250. Es importante controlar el marcaje, pero el marcaje no aporta conclusiones definitivas hasta que no se tiene todo el espectro de marcaje de un territorio completo. Los consultores que trabajan para las administraciones aportan unos valores de ICA para determinar si los lobos son reproductores o no en los muestreos que hacen. En este caso es una zona concreta de un grupo de Guadalajara que ha desaparecido, que tenía un gran potencial, pero ha sido perseguido hasta el exterminio, y en el año 2000, a finales del 2012, ha desaparecido. Y este grupo, en esta zona concreta y en esos recorridos, tiene un valor de ICA de 7,8 en el año 2010, que hubo reproducción. En el año 2011 el ICA era de 5,7 en la misma zona y no hubo reproducción. Y en el año 2012 el ICA era de 6,6 y no hubo reproducción tampoco. Si estos datos los analizaran los biólogos consultores que trabajan para la administración, dirían que los 3 años ha habido reproducción, porque el ICA ha sido mayor de 5.
pero no es cierto. Aquí aparece la loba reproductora en abril, que tiene ya el vientre un poco hinchado, y he señalado una marca que tiene en el dorso, que tiene 3 líneas en un círculo, que permite identificarlo. Y esta misma hembra, en esta otra foto, pues también se puede observar las 3 marcas, que se distingue perfectamente del macho, que es más esbelto y más grande, del macho reproductor que han criado este año en una zona de Segovia. Y esta foto, que la tomé el día 10 de octubre, como figura ahí arriba, en otro grupo de Segovia distinto, pues ha tenido reproducción. Y aquí se ve un cachorro que pasa una sola vez. Probablemente pasan los lobos adultos varias veces y el cachorro una sola vez. Probablemente es el único ejemplar. En el sistema central hay muy poca tasa de supervivencia de los lobos juveniles. Luego lo veremos. Mientras que en otros sitios se habla de cifras altas, en el sistema central la tasa de supervivencia a finales de año, en pleno invierno, no es excesiva. Hay problemas de alimentación importantes y eso incide en la supervivencia. Por ejemplo, este macho, que es el padre probablemente el padre del cachorro que acabamos de ver, gracias al fototrampeo, pues sabemos que es un macho porque orina delante de la cámara. Y aquí tenemos una hembra muy bonita, en el mes de julio, al atardecer, orinando, con lo cual también vemos que es una hembra y es la misma zona, posiblemente es la mamá del cachorro que acabamos de ver. Bien, con las huellas también podemos obtener información. En este caso les voy a mostrar unas huellas de la hembra reproductora y la cría de la hembra que cría en Madrid, en el Valle de Lozoya, el año pasado. Solo saco adelante una cría. Este grupo cría en una zona donde hay muchos jabalíes, este año ha vuelto al lugar, pero tiene el problema de que está cerca de un paso de palomas donde llegan los tiradores en el borde del Parque Nacional y espantan a los lobos y se van a otra zona. Que yo no entiendo por qué en el límite de un parque nacional tiene que haber un paso de palomas, donde están disparando permanentemente durante una temporada. Pero bueno, supongo que eso los de parques nacionales lo tendrán que tener en cuenta para solucionar. El caso es que esta hembra con la cría, en noviembre del 2014, cuando ya estaban hartos de disparos, se trasladaron a la otra zona de este grupo. Y tuvimos la suerte de pasar por la zona inmediatamente después de ellos, estaba nevando, y vimos las huellas. Esta es la huella de la hembra, que tiene 9 centímetros de larga, de la mano delantera, sin uña, y esta es la huella del cachorro, que tiene 7,2 en noviembre. Son cachorros que vienen a pesar en ese momento unos 15 o 17 kilos. De manera que nos sirvió para saber dónde estaba la hembra y la cría, que yo ya las había fotografiado en otra zona dentro del Parque Nacional y que habían estado allí todo el verano y el comienzo del otoño. Y aquí están los dos ejemplares que se dirigen hacia una valla ganadera de piedra y la cruzan. Y tomo las coordenadas también. Entonces, como resumen, podemos decir que las heces y las huellas aportan información sobre desplazamientos de individuos, número de individuos, identificación específica y, en su caso, individual. Alimentación, lugar del territorio en el que se ubican y la reproducción. Las imágenes de fototrampeo aportan información sobre direcciones de los desplazamientos, número de individuos, identificación morfológica europea. Es que lo que hay que evaluar es el estado de conservación de las especies que requieren protección estricta del anexo 4 de la directiva. El estado de conservación, que está definido por factores de hábitat, por factores de supervivencia,
de las especies y por el área de distribución. Y eso no lo hacen. Lo único que hacen es evaluar el número de lobos para cazar, pero no evalúan el estado de conservación del lobo para saber qué medidas hay que tomar para reparar el estado del hábitat del lobo y de las demás especies que son prioritarias, como el lobo, está en el anexo 2 de la directiva como especie prioritaria, o especies que requieren protección estricta de interés comunitario del anexo 4. Bien, esto es a grosso modo las manadas o grupos de lobos que hay en el sistema central. La número 1 en Guadalajara, entrando de manera limitada en Segovia, ha desaparecido. Una manada con una gran potencialidad, pero ha sido perseguida hasta el exterminio. La manada 2 es una pequeña manada que está en el suroeste de Segovia, que tiene 3 individuos. Bueno, los individuos ya los veremos luego. La manada 4 es la manada de Madrid, que se ha expandido hacia el oeste, hacia la Sierra del Rincón, y sin embargo no está todavía totalmente asentada en la Sierra del Rincón. La manada 6 está también en Segovia, en el límite con Ávila. La manada 7 la manada 6 está en Segovia, al sur de Segovia capital. La manada 7 está en Segovia, en el límite con Ávila. La manada 8 está en la Panamera Oriental y la manada 9 está en la Panamera Occidental. Si nos fijamos en los datos del 2014, a finales del 2014, vemos que el área de 1 no tiene lobos, el área 2 tiene 3, el área 3 tiene 2, el área 4 y 5 tienen de 5 a 7, porque el año pasado en el Valle de Lozoya había 5 más o menos estables y en la Sierra del Rincón había 2, pero bueno, como tenemos la experiencia de mortalidad en la Nacional 1, pues creemos que puede haber tránsito entre las dos zonas. Y por otro lado, lo que observamos con el fototrampeo es que los de la Sierra del Rincón temporalmente no están o no se fotografían en las cámaras, con lo cual pensamos que pueden desplazarse a la otra zona. El área 6, ya dije antes que había 3 lobos. El área 7 de 4 a 5, el área 8 5 y el área 9 de 4 a 5. Creo que 5 porque hace pocos días fotografié a la que creo que es la quinta. De manera que no hubo reproducción. Un grupo está extinto, 2 grupos no tuvieron reproducción y de los otros 1, 2, 3, 4, 5. En 5 sabemos que hubo reproducción y en 1 no. Y como pueden ustedes observar, el número de crías es muy bajo. Crías supervivientes en diciembre. Una cría en un grupo, otra cría en otro, 2 crías en otro. No se sabe las crías en un cuarto y 2 crías en el quinto. Total, de 26 a 30 lobos en el sistema central. Bien. Esto quiere decir que considerando todos los grupos tenemos de 3,2 a 3,7 lobos de media, considerando grupos no reproductores 2,5 y considerando grupos reproductores de 4,2 a 5 lobos. Entonces vamos a ver qué es esto, porque si nos están saliendo que el máximo de lobos que hay en un grupo en el sistema central es 5, ¿cómo podemos explicar las estimaciones de los biólogos consultores y de las comunidades autónomas y del propio Ministerio de Medio Ambiente, que es el que coordina esto? Ellos estiman 8 a 11 lobos por grupo con reproducción segura o probable y 3 a 6 lobos por grupos sin evidencias de reproducción. Y de hecho, en el censo de la Comunidad de Castilla y León se indica que una población de 179 manadas a una media de 9 lobos por grupo tiene 1.600 ejemplares. Nosotros no tenemos ninguna de 9 ni de 6. Entonces, con los datos que utiliza la Administración para calcular, sería que nosotros tendríamos
en los grupos no reproductores de 6 a 12 individuos y en los grupos reproductores de 40 a 55. En total, según los datos de la Administración, en el sistema central habría de 46 a 67 lobos, 46 a 67. Sin embargo, lo que tenemos son de 26 a 30, es decir, están prácticamente duplicando el número real de lobos que existe en las poblaciones. Más cosas. Vamos a estudiar la relación entre el Parque Nacional recientemente creado de la Sierra de Guadarrama y los grupos de lobos. Aquí, antes de que se creara el Parque Nacional, en el año 2010 y 2011, los dos grupos existentes, lo van a ver mejor aquí, los dos grupos existentes se solapaban sus territorios con el Parque Nacional en gran medida. Y aquí ya, como he puesto las áreas de distribución antiguas, también he puesto el otro grupo de lobos que está en el suroeste del Parque Nacional, que también se solapa un poco. Sin embargo, con los datos del 2015 que hemos recogido hasta el momento, que todavía no se han acabado los muestreos, lo que observamos es que los lobos en las 3 zonas se han salido del parque. ¿Y esto cómo lo podemos interpretar? Porque, claro, se crea un parque nacional para proteger a la biodiversidad. La biodiversidad y, sobre todo, la biodiversidad local y las especies autóctonas, y más las especies en peligro de extinción, es lo más importante de un parque nacional, porque se crea para eso. El uso humano del parque es secundario. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que los lobos no están utilizando en el 2015 el Parque Nacional recién creado. No están marcando en esta zona, están en el límite, no están marcando en esta zona, ni en esta, y aquí tampoco. ¿Qué puede haber ocurrido? Pues que probablemente, para lo que se hace en los parques nacionales en España es para que vaya la gente a visitarlos y deje dinero, que haya una mayor afluencia de personas y los lobos ya rechazan eso y no están entrando. Pero bueno, esto es algo que el Parque Nacional lo tendrá que reconsiderar, porque la verdad es que la situación es completamente anómala. Bueno, vamos a ver ahora el censo de manadas de Castilla y León y el nuestro. Aquí tenemos el censo de Castilla y León y dan todas estas manadas para el sistema central. Estamos hablando del límite entre provincias, o sea, esta y esta. En total, 9 manadas para Segovia, porque aquí no están contabilizadas, Segovia y Ávila, aquí no está contabilizado Madrid, 9 manadas. A nosotros nos salían, si quitamos la manada de Madrid, y vamos a volver, una, 2, 3, 4, 5 y 6 manadas. Es decir, nos salen 3 manadas menos que el censo de la Junta de Castilla y León. Y ahora vamos a ver cosas curiosas. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León aquí cuenta 2 manadas, en la Paramera Oriental 2 manadas. Nosotros, con nuestros métodos de muestreo, hemos logrado fotografiar a la misma hembra reproductora en los 2 extremos de los territorios que la Junta de Castilla y León da para 2 manadas. Y para nosotros es la misma manada porque es la misma hembra reproductora localizada en los extremos del territorio. ¿Y por qué estamos tan seguros? Porque no siempre se está tan seguro, pero las cámaras de fototrampeo son muy eficaces. Las 2 fotos están tomadas a 16 kilómetros de distancia, que en alta montaña es mucha distancia. Pero es realmente
lo que tiene aproximadamente el territorio marcado por un grupo reproductor, en el sentido longitudinal. Y la loba da la casualidad de que se distingue porque tiene una lesión en la articulación de la mano derecha y izquierda. Fíjense qué casualidad. Ahí tienen la loba con su problema en la articulación en un extremo del área de distribución, y ahí tienen la misma loba con el problema en la articulación en el otro extremo del área de distribución. Y además, esta foto nos aporta información de que ha criado. Probablemente 4 crías, porque tiene 4 mamas muy desarrolladas a cada lado. Vamos a ver más datos sobre poblaciones de lobos y censos hechos por la Administración y por nosotros. Este es un itinerario de muestreo que hemos iniciado en Galicia con el método de mi colega Felipe Bárcena, que en vez de muestrear todos los caminos y toda la longitud, muestrea solo cruces de pistas. En un itinerario rectos que tiene desarrollados en Galicia, en los macizos centrales de Orense y en la dorsal gallega. Entonces nosotros hicimos estos recorridos en octubre del 2014 y lo que nos sale, comparado con datos propios y los ICAs de los mismos sitios, los mismos recorridos de años anteriores, nos sale que en la zona A el valor del 2014 es menor del 2012 y del 2011. Solo en la zona B es mayor el del 2014 que el de los otros años. En la zona C es muy inferior el del 2014 que el del 2012 y el 2011. También es inferior en la zona D, es muy inferior en la zona E y es muy inferior también en la zona F. Esto quiere decir que la población de lobo de Galicia en el 2014 era aproximadamente el 50%, 40-50% de la que había en los años anteriores. Y ahora vamos a ver un tercer caso. Hay un estudio hecho en la Sierra de la Culebra por Marta Cruz y Carlos Soria de Lobisome Naturaleza, que dan en el año 2013 3 o 4 manadas. 3 seguras reproductoras y una posible, 4. Y ellos dicen que el número de grupos ha disminuido, pero la Dirección Técnica de la Reserva dice que hay de 10 a 11 manadas reproductoras. Con lo cual, en este ejemplo de la Sierra de la Culebra vemos que por lo menos un 50% se ha reducido el número de los grupos reproductores. Bien, como ven, los datos de la Administración, siempre que se pueden contrastar, vemos que están sobreestimados y lo que hace esa situación es que perjudica la posibilidad de conservar el lobo, porque la conservación del lobo, la determinación si el lobo se encuentra en estado favorable o no, depende de si los lobos aumentan o disminuyen o permanecen estables, porque cuando están disminuyendo es necesario aplicar medidas complementarias, tanto de conservación del hábitat como de vigilancia de la especie o de las especies de que se trata. Y claro, cuando ellos están falseando los datos y sobreestiman, no se aplican medidas y mantienen a la sociedad tranquila pensando que hay muchos lobos. Y nos están engañando a todos. La corrupción y el engaño no es solo económico y político, es también medioambiental. Vamos a ver el estado del hábitat de los lobos en el sistema central. La política forestal que se ha seguido en el siglo XX y la que se sigue siguiendo es un verdadero fracaso para la biodiversidad. Se han potenciado las plantaciones de pinos y en las plantaciones. Y aquí tienen ustedes la nueva práctica. La corta por entresaca de los robledales para producir leña para los montes. Y utilizan los mismos criterios culturales que los criterios forestales. Eliminar todo el estrato arbustivo. Con lo cual
hay una pérdida de biodiversidad que se traduce también en las especies que dependen de esa productividad primaria. Y aquí tenemos muchas extensiones del sistema central donde se roturan los montes y los matorrales para generar praderas para que se alimente el ganado. Y aquí tenemos muchas más extensiones donde no existen bosques naturales. Y esa es la situación. Y por lo tanto todo esto lo tenemos que cambiar. Porque el ganado no es prioritario en el sistema central. Lo que es prioritario en los lugares de interés comunitario, es decir, en las zonas especiales de conservación del sistema central, son los lobos. Y todo lo que no sean los lobos se tiene que adecuar a la conservación de los lobos. Y la obligación que tienen las administraciones es restaurar estos hábitats y vigilar que no se maten los lobos. Miren, aquí hemos puesto una tabla con las imágenes que estamos tomando en las cámaras de fototrampeo. Y hemos elegido para comparar un parque nacional, el de Sierra de Guadarrama, y una zona de especial de conservación en Ávila, en la Sierra de la Palmera. Y lo que hemos visto es que para un paso de 4 lobos en el Parque Nacional han pasado 71 ungulados domésticos y 17 ungulados silvestres. Lo lógico sería que en un Parque Nacional pasen más ungulados silvestres que ungulados domésticos. Yo, si ustedes tuvieran tiempo, les pondría diapositivas del ganado destrozando el Parque Nacional. Pero bueno, ahora no es el momento, ya los pondremos más adelante. Y en una zona de especial conservación, donde la prioridad es la conservación del hábitat y la conservación y la protección estricta del lobo, porque es la única especie prioritaria que vive en esos hábitats, según establecen las fichas técnicas de los espacios de red natura, para 10 lobos que han pasado 2.283 ungulados domésticos y 14 ungulados silvestres. Y esto define en gran medida el estado de conservación de los hábitats donde vive el lobo. Pocas presas naturales y mucho ganado. Y ese ganado, que vive en semilibertad o libertad, no solo está consumiendo toda la vegetación, porque están libres, está contaminando todos los ríos y todos los arroyos de montaña, porque viven en verano en las zonas donde todavía hay algo de vegetación verde, en las cabeceras, que es la causa de la pérdida de las poblaciones de peces autóctonos en España, de las truchas y de otras especies. Y las medidas que toma el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas son vedar la pesca de la trucha en los ríos, pero son incapaces de controlar el pastoreo. Si controlaran el pastoreo, si evitaran que los ganados pastoreen en los ríos, porque defecan y orinan en los cauces, verían cómo se restauran los ríos. Y no lo están haciendo. Y yo creo que son conscientes de lo que ocurre. Y si no, es que son unos verdaderos ignorantes. Bueno, vamos a ver de conservación cuáles son las tareas que nos faltan, porque la verdad es que las administraciones no están haciendo ninguno. Ya les he dicho que los lobos al norte del Duero son especie comunitaria, de interés comunitario, y están en el anexo 5, es decir, se pueden explotar en compatibilidad con el estado de conservación favorable. Los lobos del anexo 4 requieren protección estricta y son especies de interés comunitario. Es una especie de interés comunitario. Y los lobos del anexo 2 pues requieren la conservación de zonas especiales de conservación, están en las fichas técnicas, pero se ignoran. Se aporta más esfuerzo de conservación a un lugar de interés comunitario donde hay cigüeñas blancas que a un lugar donde está el lobo, siendo el lobo especie prioritaria. Es inaudito. Pero bueno, es como están funcionando las administraciones. Bueno, pues vamos a repasar algunas medidas que no se aplican y que están en los documentos que la Comisión Europea y la Unión Europea desarrollan para la conservación de las especies de interés comunitario que requieren protección estricta.
Conservación de los hábitats de las especies, incluyendo medidas positivas de gestión. Por ejemplo, crear un monte natural en una zona donde no hay, repoblar ciervos en una zona donde los lobos no tienen alimento, protección física de las especies, así como sus zonas de cría y de reposo. Por ejemplo, evitar que las matillas de jabalí vayan a cazar lobos. Por ejemplo, Madrid lo está haciendo bien, porque los agentes forestales se reúnen antes de las batidas y acuerdan ir a las batidas, van 3 o 4 agentes, se distribuyen por la zona, se hacen visibles y los cazadores no disparan a los lobos. Si no, ¿creen ustedes que un grupo de lobos podría seguir existiendo en el Valle del Lozoya desde que apareció en el año 2010? No existiría. Pero gracias al esfuerzo bien diferenciado de los agentes forestales de Madrid, los lobos se conservan. Fíjense, principios básicos de conservación. Miren lo que dice aquí: buen conocimiento científico y vigilancia del estado de conservación, no solo en Red Natura, sino en todo el territorio de los Estados miembros. Aquí el conocimiento científico no se utiliza, se encargan los estudios a biólogos consultores que no son científicos ni trabajan en centros científicos, que hacen informes a medida de los requerimientos de la Administración. Y la Administración con eso tapa la boca a las ONGs de conservación y a toda la población española. Ya lo dice aquí la Unión Europea: buen conocimiento científico. Conocimiento. ¿En qué consiste el conocimiento? Pues conocimiento del territorio, los usos, la distribución de los lobos, la biología, la ecología, las amenazas, la sensibilidad que existe, las necesidades de conservación. Lo único que utiliza la Junta de Castilla y León es la distribución, y aún así no distinguen dónde empieza un grupo y dónde acaba otro. Fíjense lo que dice, se debe utilizar, lo dice la Unión Europea, no lo estoy diciendo yo, se debe utilizar la mejor información disponible, y hablan de agencias de conservación, de universidades y centros de investigación, ONGs, en el grupo, en la comisión que gestiona la estrategia de conservación del lobo en España, no existe ningún representante de ningún grupo científico, a pesar de que el director general de turno hace 6 o 7 años lo exigió, pero los nuevos equipos del Ministerio no han puesto a ningún investigador en la comisión que gestiona la Estrategia Nacional para la Conservación del Lobo. Vigilancia. Observación sistemática a largo plazo para el seguimiento del estado de conservación. El estado de conservación, no cuántos lobos hay, el estado de conservación. Y luego dice, especialmente en el caso de hábitats y especies prioritarias. Yo estoy seguro de que ningún ganadero de Segovia o de Ávila sabe, o Madrid, sabe que el lobo es una especie prioritaria en los espacios de red natura del sistema central. Y la mayor parte del sistema central son espacios de red natura. Y luego dice, también existe la obligación explícita de establecer un sistema para el seguimiento de la captura eventual y de las muertes de las especies del anexo 4 y a la luz de la información, investigar más o tomar más medidas de conservación. En cuanto al carácter si es apropiado y efectivo de las medidas, dice la Unión Europea. Los enfoques, estamos hablando de especies de interés comunitario que requieren protección estricta como el lobo. Los enfoques deben ser realizados para cada especie, ya que los objetivos difieren de unas especies a otras y pueden evolucionar en función del conocimiento científico. Es decir, si hay un espacio de red natura en Ávila, en la Sierra de la Paramera, y hay buitre negro, buitre leonado, cigüeña blanca, pico picapinos, zorro, las especies que sean, pues no establecen, y el lobo también, no establecen la gestión y las medidas para el lobo. La establecen para la cigüeña negra, para el pico picapinos, para lo que sea. Pero se requiere que en los planes de gestión y en las medidas que se toman, las medidas correspondan a la especie y a la situación de la especie, y no lo están haciendo.
Dice, por tanto, los Estados miembros deben actuar en función del objetivo que se propone. Si vamos a conservar el lobo en estado favorable, pues ya lo está diciendo, que el objetivo es ese y las medidas se tienen que basar en ello. Y de las circunstancias de cada caso, porque no es lo mismo un grupo reproductor que otro, no es lo mismo un espacio de red natura que otro. Dice, las medidas tomadas por los Estados miembros deben estar relacionadas con el objetivo que se persigue. Por ejemplo, mantener y restaurar un estado de conservación favorable, teniendo en cuenta los requerimientos económicos, sociales y culturales y las características regionales y locales. Pero en ningún sitio dice que la vaca limusina o la charolesa o la avileña son las que tienen una prioridad. En ningún sitio lo dice. No es prioritario. Es animales domésticos para consumo humano. Especies salvajes que hemos manipulado y las hemos convertido en animales domésticos y que hemos permitido que sustituyan a los animales salvajes. Y estamos poniendo mucho más atención en conservar a las especies domésticas que a las especies salvajes que están en peligro de extinción. Pues esto hay que cambiarlo, entre todos. Y ya estoy acabando. Habla, fíjense, y esto viene al paso de lo que estamos diciendo. Otras medidas para la protección estricta. Y fíjense, una medida es campañas informativas para dar a conocer al público, por ejemplo a los ganaderos, los requerimientos de protección de las especies. Esto no se hace en absoluto. Acciones para que las consideraciones de protección sean tenidas en cuenta por los sectores económicos más relevantes, el forestal, el ganadero, el agrícola, para impedir los impactos negativos de las prácticas que llevan a cabo. Esto incluye formación de los técnicos forestales, códigos de conducta de los técnicos forestales, documentos informativos y la adaptación de los planes forestales y ganaderos, las mejores prácticas y los procedimientos administrativos. ¿Pueden ustedes pensar que en el sistema central se puede hacer una repoblación de una especie que no es autóctona del sistema central, como el Pinus uncinata, sin hacer una evaluación de impacto ambiental? Pues se está haciendo y no pasa nada. Y a ese ingeniero que la hace no le meten en la cárcel porque está incumpliendo las leyes de conservación de la naturaleza. Pues se está haciendo. Y aquí lo dice bien claro, que se tienen que adaptar los planes técnicos a las necesidades de conservación de las especies. Prevención activa de las molestias. Prevención activa. Con la moderna maquinaria que trabaja en los pinares para hacer los trabajos culturales, que mete un ruido tremendo, que se pasan años entresacando y que destrozan todo y quitan el matorral, no hay ninguna medida para compatibilizar todo eso con la conservación, en este caso del lobo, que es especie prioritaria. Y lo están haciendo. Todo el año 2014 han estado entresacando pinos en el Parque Nacional a lo bestia y nadie ha dicho nada. Y ahora lo están haciendo en la Sierra de Ayllón y nadie dice nada, sin tener en cuenta los criterios de conservación. Inspecciones. No se realiza ninguna inspección, ninguna. Preparación de planes nacionales, con las medidas de detalle e información para las autoridades y con provisiones para especies concretas. Esto tampoco se hace. Lo dice todo la Unión Europea. Y estas son las conclusiones. La población de lobos del sistema central tiene una gran importancia para mejorar la funcionalidad de los hábitats naturales y para la recolonización de las antiguas áreas meridionales. El estado de conservación del lobo del sistema central no es favorable. Los métodos de trabajo y de evaluación para la realización de los censos de lobos de las administraciones no son eficientes y deben ser revisados. Yo no digo que yo no digo que los estén haciendo premeditadamente mal, pero bueno, yo tengo amigos que lo piensan. Yo, por ejemplo, tengo amigos que piensan que dan en Galicia más permisos para cazar, para que haya pocas especies de caza, herbívoros salvajes, para que haya menos accidentes en las carreteras. Y tiene sentido, porque las empresas de seguros organizan un cisco tremendo cuando hay un accidente por una especie salvaje. Y es posible que sea verdad, pero bueno, queda en la duda. La población española de lobos
está sobreestimada entre un 50 y un 50%. Es decir, que si el Ministerio de Medio Ambiente ha remitido un informe al Congreso diciendo que hay 2.500 lobos, pues si le quitamos el 30 o el 50, pues nos va a quedar en 1.300 a 1.700, que no son los 2.500. Y con los 2.500, España está intentando que la Comunidad Europea descatalogue el lobo al sur del Duero como especie que requiere protección estricta. Y están falseando la información que dan a la Unión Europea. Y la Unión Europea, que ya conoce a los españoles, supongo que tiene sus prevenciones. Pero de momento no lo han descatalogado. Pero podría en su hábitat para su conservación en estado favorable. Tanto al norte como al sur del Duero no se cumple. Vamos a ver, yo tengo viejos amigos que vinieron a mi laboratorio de niños, en primero de carrera, en segundo, y yo les ayudé a salir adelante, les di becas gracias a la ayuda del Ministerio de Agricultura, salía con ellos al campo, les enseñaba todo lo que yo sabía, y algunos se han apoltronado, han cogido cargos en el Ministerio de Medio Ambiente y están apoltronados y no hacen nada. Y yo no les formé para eso, pero están ahí apoltronados y sin hacer nada desde hace años. Y por lo tanto, me dan vergüenza, de verdad que me dan vergüenza su comportamiento, porque podrían estar haciendo una gran labor. De hecho, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y el área de fauna supervisa y figura en el censo que ha realizado una empresa de Vitoria para Castilla y León sobre los lobos de Castilla y León. Y no se le cae la cara de vergüenza cuando yo le compré el primer equipo de radiotelemetría para que estudiara el águila imperial, con la ayuda de Fernando González Bernalde, un año que estuvo de subdirector en el Ministerio de Medio Ambiente, y conseguimos una subvención. Ahora, antes era una persona con mucho ímpetu y ahora es una persona apoltronada que firma lo que le pongan por delante y que no hace nada por la conservación de las especies. Muchas gracias. ¿Qué sabes sobre la alimentación de los lobos ahora mismo en el sistema central? Porque siempre el argumento de la administración para erradicar el lobo o perseguirlo es que se alimenta de ganado doméstico, ¿no? Pues el grupo que tenemos más cerca, que está en el Valle de Lozoya, este año ha retornado a su territorio de cría del 2011, que es una zona con abundantes jabalíes. Y me da la impresión de que puede ser esa la razón. Y de hecho en las heces aparecen muchos jabalíes. Pero es un caso especial de ese grupo, también come terneras, lo que sí come es muy poco corzo, porque aunque todos creemos que hay mucho corzo, porque toda la zona norte y este de Guadalajara tiene muchos corzos, sin embargo, en las zonas del sistema central, exceptuando la Sierra de Ayllón, hay muy pocos corzos. Por lo que hemos visto, porque no tienen alimento. En los pinares casi no hay alimento para los corzos. Y donde más corzos hay es en las dehesas de rebollo, en zonas bajas, que no están incluidas en el Parque Nacional. En los demás grupos, sí, básicamente la alimentación es ganado. Y claro, hay zonas a lo mejor donde tienes una cámara puesta un mes continuamente y fotografías 500 ungulados domésticos y no fotografías ningún ungulado salvaje. Entonces, en esas zonas, pues, inevitablemente la alimentación es de ganadería. Pero también es verdad que
se facilita eso. Se permite que los lobos consuman los cadáveres y eso genera pues una especialización sobre los animales que se les da como cadáveres. Si, por ejemplo, se puede alimentar a los lobos con ovejas o con terneras muertas, pues los lobos se especializan en ese alimento y lo consumen. Si no lo consumen, no se especializan. Por ejemplo, hay un grupo, hay mucha bibliografía a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos. Pero bueno, sin ir más lejos, hay un grupo en la Sierra del Bernardino, estudiado por Isabel Barja y Felipe Bárcena, que coexiste con el ganado, pero nunca consume ningún animal doméstico. Están tradicionalmente han consumido ungulados silvestres y lo siguen haciendo. Pero claro, eso es específico de lobos que viven en condiciones naturales, porque hay un estudio hecho en el Parque de Unary de Alaska que establece que los grupos en condiciones naturales donde no hay eliminación de lobos tienen mucha consanguinidad, hay mucha endogamia. Y se han descrito casos de grupos familiares con líneas genéticas que han persistido durante 17 años. Es decir, los padres se emparentan con los hijos, las madres con las hijas, con los hijos y así sucesivamente. Pero la consanguinidad no es un problema porque siempre hay algún reclutamiento de algún individuo de otro grupo. Pero lo importante del mantenimiento en condiciones naturales es que los lobos que están especializados en un alimento lo transmiten a las generaciones, lo transmiten a sus hijos. O sea, si un grupo de lobos consume una determinada presa, lo transmite a sus descendientes porque les acompañan a la caza o porque lo consumen. Y esos descendientes, cuando sean adultos, no reconocen otro alimento más que ese. Entonces las tradiciones se mantienen, igual que se mantienen las tradiciones sociales, también las tradiciones tróficas. Pero aquí en el sistema central no se hace, porque los grupos de lobos se controlan continuamente, unos individuos van sustituyendo a otros, no hay cultura de transmitir las tradiciones ni sociales ni tróficas. Y por lo tanto, como tiene además muchas oportunidades de consumir ganado, porque no hay que olvidar que vienen del norte y son consumidores de ganado, porque es toda la meseta, que no hay casi presas naturales, pues vienen especializados en consumir alimento de animales domésticos y aquí, manteniendo el consumo de los animales muertos, se mantienen las tradiciones y no se soluciona el problema, se persiste en eso. ¿Y cómo se está articulando la política de indemnizaciones? ¿Tú lo sabes? Pues Castilla y León obliga a los ganaderos a suscribir un seguro y el seguro paga una parte y la administración otra parte. Castilla-La Mancha creo que paga las indemnizaciones, la propia administración, y Madrid también. Madrid es la única comunidad que, aunque no es una medida directa estricta de conservación, sí es una medida indirecta de conservación porque el año pasado triplicó las ayudas por daños. Entonces, en ese sentido, es favorable lo que ha hecho. Otra cosa que es favorable, aunque no directamente hecha para el lobo, porque depende de las aficiones cinegéticas de los técnicos, ha sido la repoblación de cabras monteses en la Sierra del Rincón. No está hecho para el lobo, pero se puede beneficiar el lobo en el futuro. De hecho, ya se han encontrado heces con cabra montés en la zona de expansión del Grupo de Madrid. Aunque ese grupo está en riesgo, porque el año pasado había 2 individuos que eran machos, muy bonitos, y este año parece que ya no solo se han desplazado un poco hacia el sur, no mucho, un poco, pero ya hay muy pocos indicios frescos, muy pocas heces frescas, que solo se observa un ejemplar. Con lo cual, puede ser que hayan cazado uno o que se haya pasado a la otra zona porque atraviesan la N1, o que estén
un poco desplazados más hacia el oriente, pero no lo creo porque hace unos días estuve muestreando al oriente de la Peña del Águila, que es la primera cordillera de la Sierra del Rincón, y no encontré indicios. Sí encontré cerca, pero en el lado occidental. Y bueno, pues algo que podría ser muy bonito, que es la llegada del lobo a la Sierra del Rincón, por ende a ese macizo montañoso limítrofe entre Segovia, Guadalajara y Madrid, que tiene los bosques mejor conservados del sistema central, pues puede ser que la persecución dé al traste con esa idea tan bonita. Pero bueno, es como es la vida. Sí, alzo la voz y porque no, quería decir que es muy interesante ver cómo actualmente los lobos se están moviendo en las zonas que no están en el Parque Nacional. Y esto nos viene a dar la razón, es decir, el proceso de jibarización del Parque Nacional, que ha quedado reducido ahí, que hizo Esperanza Aguirre, cargándoselo literalmente y dejándolo ahí donde no molestara al ladrillo, ¿no?, que otra vez se está reactivando en el pie de monte de la sierra, precisamente la zona más bioproductiva. Pues ahí es donde están los lobos, es decir, que el Parque Nacional, que además tiene dentro de como emblema el lobo, pues el lobo no está en el Parque Nacional porque no deja de estar. Un tema interesante y grave, a nuestro juicio, es que desde que hay presencia del lobo en las zonas de la Sierra de Guadarrama, en el Valle de Lozoya, hay informes anuales donde los agentes forestales de la Comunidad de Madrid estamos indicando que primero las vacías de jabalí no están motivadas técnicamente porque no hay exceso de jabalíes. Segundo, que son zonas de cría, de reproducción y de reposo del lobo. A pesar de eso, los servicios de caza de la Comunidad de Madrid y los servicios también que deberían proteger las especies protegidas siguen autorizando batidas. No solo están poniendo en peligro el lobo, y además esto ha sido una pelea en los consejos de caza desde siempre, en la reserva de Sonsaz y en los montes de utilidad pública, sino que están utilizando las batidas en fines de semana, con lo cual, con el efecto llamada que por otro lado están haciendo para que venga la gente masivamente a visitar el Parque Nacional, están poniendo en grave peligro a los ciudadanos, porque cada vez estamos observando cómo hay más conflictos de uso y donde nos tenemos que, si hay una desgracia, que ya ha habido, prácticamente hemos estado en riesgo de haber alguna desgracia, pues los que van a pagar pueden ser los agentes forestales que precisamente están alertando de eso. Entonces se está poniendo en peligro claramente porque los servicios de protección de la fauna de la Comunidad de Madrid están regidos por cazadores y que siguen unos criterios de interés cinegético, cosa que sería impensable y debe ser impensable en un parque nacional. Sí, yo hay cosas que no entiendo bien, pero claro, entender todo bien es difícil. Lo primero que ha hecho Parques Nacionales con la creación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es lo que hacen siempre Parques Nacionales. Potenciar las visitas, adecuando los parques nacionales a las visitas para que dejen el máximo de dinero en la zona. Realmente la ley de parques nacionales lo que dice, ya lo mencioné antes, que lo principal y lo prioritario es la conservación de la biodiversidad, de los valores autóctonos más importantes. Entonces, en el área de los lobos, en una de las áreas que ya no usan y que era una preciosidad, el que estuvieran allí, pues, que es la cuerda de Peñalara, en la parte oriental de Navafría, pues resulta que Parques Nacionales ya ha llegado, ha hecho un aparcamiento más grande, lo ha señalizado, ha puesto los típicos palos estos con redondos de madera tratada para delimitar, ha llenado de carteles toda la cuerda en alta montaña, diciendo que es Parque Nacional, con el trasiego humano que eso da lugar, ha puesto carteles de Parque Nacional por todas partes para que la gente vaya, y yo lo que creo es que, claro, los lobos, con ese trasiego humano,
Y no solo eso, sino que han estado todo el año 2014 y el comienzo del 2015 entresacando y quemando las podas dentro del Parque Nacional. Con lo cual, humaredas por todo el Parque Nacional. Y no se dan cuenta, porque tampoco son demasiado inteligentes o no se lo han enseñado en la carrera, que las cenizas de las podas quemadas van por los arroyos a los ríos y eutrofizan los ríos porque se llenan de minerales. Y no se dan cuenta tampoco de eso. Y siguen quemando. Y de hecho, el otro día yo hice una visita a la Sierra del Rincón y ahí hay unas cuadrillas inmensas de gente amontonando la leña y quemando todavía. Bueno, ¿pero qué es esto? Basta ya, que lleven la leña, que la regalen, que la pongan en los municipios para que la gente la coja, pero que no la quemen en alta montaña y menos en un parque nacional. Entonces yo creo que todo este trasiego humano que hay en los parques es lo que hace que las especies más sensibles pues se aparten de la región. Y tienes toda la razón también lo que dices de la caza, porque tampoco es comprensible desde mi punto de vista que la Comunidad de Madrid dé autorizaciones para recechos de corzo y recechos de cabra montés a cazadores que pueden ir a cazar en el momento en el que ellos quieran sin control de la guardería. Y de hecho te encuentras de madrugada o al atardecer en zonas recónditas a estos cazadores con los rifles sin vigilancia, que pueden matar un lobo, pueden matar cualquier otra especie y pasan completamente desapercibidos. Y esto se está haciendo hoy.